Capítulo 5. El descomunal peso que cargaba sobre sus hombros le estaba destrozando lentamente. Hasta la última fibra de su ser estaba concentrada en reunir fuerzas con las que soportar el intenso dolor que atravesaba todos y cada uno de sus músculos. Diego era consciente de que si no resistía hasta que Vince volviese, Liam moriría allí mismo. Su espalda se dio un poco más, solo 1 milímetro, y Diego se dijo que no pasaría de ahí. Empezó a notar el cansancio y expulsó de su cabeza las protestas de sus agotados músculos por un castigo tan desmesurado. Si era preciso, sucumbiría, pero antes agotaría hasta el último resto de fuerza que le quedara. Dejar morir a un compañero no era una opción. No recordaba la última vez que una situación límite había exigido de él que escogiera entre su vida y la de alguien bajo su mando. Llevaban una eternidad en tiempos de paz, sin conflictos, y se suponía que su misión era muy sencilla. Nunca antes una tarea relacionada con los menores le había supuesto dificultad alguna. Sin embargo, un embarazoso fracaso amenazaba con manchar su reputación y su honor. Un crujido resonó entre las húmedas paredes y la espalda de Diego descendió una vez más. Morir en una cloaca de Londres persiguiendo a un menor se le antojó como el fin más humillante al que podía aspirar. Se rebeló internamente contra un destino tan carente de dignidad y profirió un grito inhumano que retumbó por los túneles, recabando sus últimas energías. Los brazos le dolían más que cualquier otra parte del cuerpo, como si se los estuvieran triturando. En un par de minutos más, como máximo, sus fuerzas se extinguirían por completo. Vince reconoció aquel grito con un estremecimiento. Diego estaba en apuros. Dejó en el suelo el cuerpo que transportaba y se lanzó a la carrera por el túnel. Descendió corriendo, saltando y esquivando los montones de desperdicios y basura que poblaban las alcantarillas de Londres. Llegó al final del corredor y giró a la izquierda. Siguió avanzando hasta que cruzó un pequeño arco de piedra y llegó a la estancia donde se encontraban sus compañeros. La pared opuesta a la entrada por la que llegó Vince medía 5 metros de largo. Estaba desencajada por la parte de arriba y se inclinaba en un ángulo inferior a los 45 grados bajo el peso de toneladas de tierra y piedra. Diego era la única razón de que no terminara de derrumbarse. Estaba agachado, con una rodilla sobre el suelo y los brazos extendidos en cruz, soportando toda la carga sobre su cuerpo. De sus puños caían gotas de sangre y Vince vio 2 pequeños charcos rojos debajo de cada brazo. Montones de escombros se esparcían por el suelo enfangado. La fina cara de Diego estaba a punto de estallar y el sudor le recorría desde la frente hasta la barbilla, y seguía por el cuello empapando su ropa. A sus pies había un cuerpo tirado, inconsciente, en el que Vince reconoció a Liam por su chaqueta blanca y azul. Enseguida comprendió que Diego no podría resistir mucho más. Se acercó hasta ellos y se agachó dispuesto a sujetar la pared para que pudieran escapar. No, susurró Diego. Liam primero, resistiré. Vince no dudó. Cogió a Liam por los hombros y lo llevó hasta el arco de piedra por el que había entrado en la cámara. Diego era su superior y debía acatar todas sus órdenes, pero no fue esa la razón de su obediencia. Pese a que Diego no le caía especialmente bien, ya que en su opinión un custodio no debía estar destinado fuera del nido, Vince no había tenido un solo motivo para dudar de las decisiones que éste había tomado hasta el momento. Así que dejó a Liam en lugar seguro y regresó veloz como el viento. Tu turno, dijo Vince apoyando su hombro contra la pared. Sujetaré la pared hasta que salgas de ahí y cuando atravieses el arco dejaré que se venga abajo. ¿Podrás llegar hasta él? Un leve movimiento de los ojos fue la única respuesta que Diego le pudo ofrecer, pero bastó para que Vince lo entendiera. Vamos allá. Vince arremetió contra la pared y logró levantarla un par de centímetros.
Diago cayó de bruces en cuanto el peso desapareció. Sabiendo que aún estaban en peligro, empezó a gatear en dirección a la salida, se incorporó a medias y continuó sin mirar atrás. Se desplomó junto al cuerpo de Liam, volvió la cabeza y asintió a su compañero, incapaz de pronunciar una palabra. Vince saltó lejos de la pared, que comenzó a derrumbarse de inmediato. Corrió hacia sus compañeros y llegó hasta ellos en el momento en que la primera piedra se estrellaba contra el suelo. Montones de cascotes, ladrillos y rocas se derramaron por toda la estancia, chocando entre ellos y levantando una nube de polvo. Cuando terminó la avalancha, Diago y Vince contemplaron sorprendidos la parte de atrás de un camión militar de color verde que sobresalía entre los escombros. Un inmenso cañón plateado estaba medio sepultado por los cascotes. ¿Están en guerra los menores?, preguntó Diago sin apartar los ojos del cañón. No lo creo, contestó Vince, que les conocía mucho mejor, dada su condición de observador. Era un convoy de 3 camiones que estaba a la entrada de Londres. Lo vi cuando nos acercábamos a Raven. Provienen del norte, pero a menos que hayan cambiado mucho las cosas no están en guerra de nuevo. Aunque considerando su naturaleza no me sorprendería. ¿Cómo te encuentras?, preguntó cambiando bruscamente de tema. Me recuperaré, respondió Diago. Solo necesito algo de tiempo. ¿Dónde está Edmond? Una mueca de dolor cruzó la cara de Vince. Negó con la cabeza bajando la vista. No puede ser. ¿Qué ha sucedido? ¿Le mató Raven? Debiste dejarme estrangular ese malnacido cuando tuve la oportunidad junto al río. La voz de Vince destilaba rabia y dolor. Dejé el cuerpo de Edmond atrás cuando escuché tu grito. ¿Y Raven? ¿Escapó? Le tienen los menores. Uno de sus líderes, Gordon. No recordaba su nombre. Gordon vio a Edmond desde arriba antes de que me lo llevara. Dudé si coger también a Raven antes de que bajasen a por él, pero entonces me di cuenta de que Edmond estaba muerto. Diago percibió el dolor en sus palabras como un eco del suyo propio. Le costaba aceptar que Edmond estuviera muerto. Lo conocía desde hacía solo 5 años, cuando asumió el mando del grupo para capturar a Raven. Edmond había sido el único que le había aceptado sin rencor, y desde el primer momento le cayó bien. Con Vince sucedió justo al contrario. La primera orden que Diago impartió nada más llegar fue abandonar la búsqueda de Wynne. El enfrentamiento con Vince fue inevitable. Él sentía algo especial por ella y resignarse a dejar de buscarla le resultó más duro de lo que cabría imaginar. Wynne llevaba desaparecida desde poco antes de la onda, y el grupo de Vince tenía la misión de encontrarla. Pero eso fue antes de que el Consejo considerase prioritaria la captura de Raven. ¿Cómo es posible que un menor haya matado a Edmond?, murmuró Diago pensando en voz alta. No hay precedentes de algo así. Raven no es como los demás menores. Vince se levantó y empezó a dar vueltas en círculo, nervioso. Por algo nos han encargado atraparle. El Consejo debe saber que él es especial. Si no, no nos encargarían perseguirle. Deberían habernos advertido. Muchas órdenes sin ninguna explicación. A lo mejor tú sabías algo. ¿Nos lo has contado todo? Cuidado, le advirtió Diago. Estaba al corriente del estrecho lazo que unía a Vince con Edmond, pero no iba a consentir la insubordinación. Quiero pensar que es tu dolor el que arruinó tu cabeza. Sabes tanto como yo de ese Raven. Un exceso de confianza por nuestro lado puede ser una parte de la explicación. No esperábamos que un menor, ni siquiera Raven, pudiera matar a uno de los nuestros. Edmond no cometió ningún error y era el más fuerte de nosotros. Todos lo cometimos. Y tú también. ¿Dónde estabas cuando Liam fue noqueado?
Tu deber era cuidar del sanador del grupo. Ahora no puede curarme y quién sabe si hubiera podido curar a Edmund. Vince se quedó en silencio y apretó los puños hasta que los nudillos se volvieron blancos, en un intento de contener su indignación. Diego no se había andado con rodeos para señalar su error y hacerle sentir culpable. Le odió con fuerza, pero no por la acusación. Le odió porque en el fondo sabía que tenía razón. Hace demasiado tiempo que no nos vemos envueltos en una situación de combate, añadió Diego. Han transcurrido milenios desde la única guerra de nuestra historia, y no podemos olvidar lo que aprendimos en ella. Jamás puede quedar el sanador sin protección. Nuestro mayor error fue no considerar a Raven como una auténtica amenaza. Vince le odió todavía más por su magnanimidad. No era suficiente restregarle su error, también tenía que mostrarse generoso y comprensivo. En algún lugar de su interior, una vocecilla le decía que Diego estaba en lo cierto y que solo intentaba ayudarle, pero su rabia era demasiado fuerte y ahogó sus palabras con un rugido. Traeré el cuerpo de Edmund y podremos irnos, dijo Vince, controlando su tono. Cargaré con él y con Liam. Sin esperar una confirmación, dio media vuelta y se fue. Diego se frotó las doloridas piernas con las manos. Sin la intervención del sanador, no se recobraría por completo sin descansar. El cuero de su larga chaqueta estaba desgarrado por la zona de la espalda, a consecuencia de haber soportado la pared durante varios minutos, y su pelo castaño corto, que siempre estaba peinado hacia atrás, caía desordenado sobre su frente. Levantó la cabeza y la agitó, pero el cabello estaba adherido por el sudor. Su delgado rostro estaba enrojecido y se negaba a desprenderse de la mueca de rabia que acentuaba más todavía la desviación de su nariz. Vince regresó con el cuerpo de Edmund. Diego posó su mirada sobre ellos y reparó en que su amistad no era lo único que les hacía parecer tan unidos. Se parecían tanto que podían haber pasado por gemelos. Sus cabellos rubios y sus cejas arqueadas eran los dos rasgos que más contribuían a esa semejanza. Habían pasado toda la vida juntos. Siempre compartieron rangos y destinos. Se comentaba que Edmund había rechazado un ascenso para permanecer al lado de su eterno amigo. «Has tardado mucho. ¿Ha pasado algo?» «No encuentro el arma de Edmund», explicó Vince. «No podemos buscarla. Debemos marcharnos». Diego se incorporó y Vince cargó a Liam en el hombro que le quedaba libre. Se internaron por un túnel subterráneo en dirección a Londres y caminaron sin decir nada. Diego abría la marcha y avanzaba con paso seguro por el suelo de piedra. Pequeños ríos de suciedad discurrían por el laberinto de pasillos subterráneos que integraban la red de alcantarillado de la ciudad. La humedad impregnaba el ambiente, amplificando su hedor. Desembocaron en la red de metro, donde numerosos indigentes se resguardaban del frío alrededor de hogueras, y poco después salieron al exterior en Crystal Palace, cerca del corazón de Londres. En apenas media hora llegaron a 2 edificios victorianos que habían constituido uno de los mejores colegios de Londres hasta que la onda ocasionó el cese de toda actividad docente. Penetraron en el que había albergado las aulas y oficinas. Estaba medio derruido y la nieve acumulada sobre su fachada filtraba el agua en su interior mediante un goteo constante. Cruzaron salas con paredes desconchadas y antiguo material escolar esparcido por el suelo. Una vez en el sótano, Diego acarició una pared con su dedo índice, formando una runa sobre ella. En cuanto el símbolo estuvo completo, una sección del muro se retiró hacia atrás y se deslizó silenciosamente a un lado. «Dejaré a Liam en su habitación y prepararé el cuerpo de Edmund para su traslado», anunció Vince. Diego asintió, ausente, y se retiró a descansar. Se tumbó en su cama y puso ambas manos sobre su vientre.
De ella se emanó una luz tenue y cálida, que arropó su cuerpo durante unos segundos y luego se extinguió. Diago quedó profundamente dormido. Se despertó al día siguiente, completamente restablecido. 4 velas en las esquinas de la habitación se encendieron a un gesto de su mano. Diago salió de su cuarto dejando que el silencio lo envolviese. Caminó sin hacer ruido alguno, consciente del significado de la ausencia de todo sonido en aquellas tristes circunstancias. El luto. Penetró en una sala circular de piedra con el techo abovedado. 5 pilares negros, que se alzaban poco más de 1 metro del suelo, rodeaban, pegados a la pared, el centro vacío de la estancia. Descansando a 2 dedos sobre el suelo, en el extremo opuesto, había una urna de cristal rectangular. En su interior yacía el cuerpo de Edmund. El dolor flotaba por la sala como una niebla espesa. Diago se acercó hasta Vince, que estaba arrodillado ante la urna, y puso una mano sobre su hombro. Pude haber evitado esto, se lamentó Vince volviéndose hacia su superior. En su rostro no había restos de lágrimas y sus ojos no estaban ni enrojecidos ni hinchados. El dolor era interno y profundo. Un dolor que no sentían desde hacía muchísimo tiempo, y que al principio de su historia creyeron que su pueblo no sentiría jamás. Era un sufrimiento que solo puede padecer un inmortal. Tuve su cuello entre mis dedos, un simple gesto y Raven hubiese muerto. Un simple gesto y Edmund estaría aún conmigo. No somos dueños de la vida y la muerte, repuso Diago. No podemos saber cuándo nos llegará la hora. Recuerda que durante nuestros primeros siglos, ni siquiera pensamos que pudiésemos morir. Estábamos tan acostumbrados a la inmortalidad que la certeza de estar destinados a compartir la eternidad nos cegó a otras posibilidades. Eso fue hace demasiado tiempo ya, dijo Vince sin mostrar entusiasmo en la lección de historia. Descubrimos nuestra equivocación de la manera más dura imaginable. Pero esta ha sido una lección nueva. Un humano nunca había matado a uno de los nuestros. No debería haber sido capaz de herirle siquiera. Diago estuvo de acuerdo al menos en parte. Tras la primera batalla de la única guerra que manchaba su historia, su pueblo vio por primera vez la más insólita e increíble de las imágenes. Un cadáver. La muerte era un desenlace inevitable para los mortales, un paso necesario en su existencia, pero ellos habían asumido erróneamente que nunca les iba a rozar siquiera. Sin embargo ocurrió. Hermanos suyos murieron, y el dolor asociado a la muerte de un semejante figuró desde ese momento en su repertorio de sentimientos y experiencias. El modo en que la muerte cobró realidad en sus vidas fue igual de sorprendente que el hecho de ver por primera vez los restos inanimados de un inmortal. Su pueblo solo había conocido la paz. Pero lo peor estaba por llegar y fue 1000 veces peor que una guerra. Fue una guerra civil. Muchos de sus compañeros, amigos y hermanos murieron a manos de otros hermanos. Ningún acontecimiento de ningún tipo, ni siquiera la onda, alteró tanto su historia como aquel conflicto. Significó un antes y un después. Y otro terrible concepto, hasta el momento inexistente en su cultura, cobró vida en un instante: el de enemigo. Atraparemos a Raven, prometió Diago. Puedes estar seguro. Lo estoy. Vince se levantó y miró a su superior. Sus ojos brillaban de rabia. Pero esta vez no cometeré el mismo error. Cuando vuelva a toparme con ese bastardo. Vince apretó las mandíbulas y una vena se hizo visible en su sien. Le mataré. No lo harás. A Diago no le agradaba imponer su autoridad en un momento de dolor, pero no le quedaba otra opción. Especialmente, porque sabía que Vince era muy capaz de cumplir su amenaza. Nuestras órdenes son muy claras. Debemos capturarle con vida. Supongo que te refieres a las órdenes del consejo, dijo Vince con una nota de insubordinación en la voz.
el mismo consejo que nunca ha puesto un pie en esta dimensión. No saben lo que está pasando aquí, ni de lo que es capaz Raven. Deberían venir a comprobarlo ellos mismos. Un destello surgió en los ojos de Vince. Diago no pudo decir si era de rabia o de locura. Yo llevo 1300 años entre los menores y te aseguro que no hay precedentes de nada de lo que hemos visto últimamente. Era cierto que el consejo nunca había salido del nido, y Diego dudó que nunca lo hicieran, al menos los tres justos. Estaban perfectamente informados y su presencia directa no era necesaria en este plano. Desde que el viejo desapareció, el consejo asumió, forzosamente, la responsabilidad del gobierno. Era la solución lógica y acertada en opinión de Diego. Los tres consejeros superiores, conocidos como justos, eran los más sabios de su pueblo, y por eso no le gustó lo más mínimo el tono empleado por Vince al referirse a ellos. No te atrevas a cuestionar al consejo. Su sabiduría está muy por encima de la nuestra. Yo represento su autoridad y acatarás las órdenes. Vince quedó pensativo un segundo. Daba la impresión de estar considerando la conveniencia de llevar más lejos la discusión. ¿Y si es para salvar mi vida?, preguntó Vince, desafiante. El enfrentamiento directo no serviría de nada con un superior, pero el indirecto quizás diese algún resultado. Al menos, averiguaría hasta qué punto era importante la vida de Raven. ¿Debo dejar que el menor me mate a mí también porque el consejo lo quiere con vida? Nos ocuparemos de que esa situación no se llegue a dar. La discusión estaba empezando a colmar la paciencia de Diego. Sabes que llegado un caso de vida o muerte nadie te culparía. Pero asegúrate de que es la preservación de tu vida lo que persigues y no la venganza, o lamentarás tus actos. Si centramos nuestros esfuerzos en cumplir la voluntad del consejo no llegaremos a algo así. Puede que tengas razón, quién sabe. Llevas muy poco en este plano. No conoces a los menores como yo. Espera unos cuantos siglos. El hedor de este mundo te calará tan hondo que soñarás con él, y lo mismo te pasará con esta asquerosa luz. No soporto este lugar lleno de sombras. Era indudable que la experiencia que le otorgaban a Diego sus 5 años ejerciendo en la tierra no era nada comparada con la que Vince había adquirido tras llevar allí más de un milenio. Se preguntó si pensaría de la misma manera tras pasar tanto tiempo en este plano. No era un sitio que se pudiera comparar con el nido. Su luz era distinta, pero a él no le desagradaban las sombras. El sonido era más molesto, con una gama demasiado amplia para su gusto. No era de extrañar que los mortales solo pudiesen captar una diminuta fracción del amplio abanico de ondas sonoras que se propagaban por su mundo. Con una vida tan breve no tendrían tiempo para dedicar a otras cosas. Pero el olor era lo que más le gustaba con diferencia de aquel lugar. Diego encontraba interesante la cantidad casi infinita de matices que descubría en los olores. Ahora tenía por delante una tarea que no le agradaba lo más mínimo. Debía informar al consejo de sus progresos o, mejor dicho, de la falta de ellos. Decidió que ya tenía suficiente de las quejas de Vince por el momento. Creo que tienes claras tus obligaciones, le dijo con frialdad. Tengo cosas que hacer. Asegúrate de que Liam está bien. Se está recuperando. Unas horas más y estará como nuevo. Iré a verle. Diego empezó a ordenar sus ideas en cuanto Vince abandonó la sala. Informar al consejo era ahora su prioridad. El trago más amargo sería relatar la muerte de Edmond a manos de un menor. Estaba a punto de empezar cuando la niebla comenzó a formarse en el centro de la estancia. Alguien venía. Diego se retiró y esperó intrigado. La niebla creció hasta alcanzar su extensión adecuada y la parte del centro se iluminó ligeramente.
Una silueta se recortó contra la luz y avanzó con paso resuelto hasta salir de la nube. La luz y la niebla desaparecieron. El recién llegado echó un vistazo a su alrededor. Era alto y de complexión fuerte. Vestía una chaqueta blanca que le llegaba por debajo de las rodillas. Su cara era fina y de frente estrecha. Su pelo, largo y liso, de un color rojo fuego que sería la envidia de los menores. Bajo la nariz puntiaguda, Diego reconoció una boca ligeramente torcida, enmarcada por una perilla perfectamente recortada, que acostumbraba a formar una medio sonrisa muy peculiar. «No me lo puedo creer», exclamó Diego. «Asius, ¿a quién has cabreado para que te manden aquí?» Asius se giró y dedicó a Diego una amplia sonrisa. «Solo he venido a enseñarte cómo se hacen las cosas. No me fío de ti», bromeó Asius. Se dieron un fuerte abrazo. «Me alegro de verte», dijo Diego sujetándole aún por los hombros y sacudiéndole un poco. «Aunque no sé si debo entusiasmarme de ver a un miembro del consejo. ¿Hay algún problema? Te lo diré si consigo sobrevivir a tu abrazo». Diego le soltó y Asius fingió recobrar el aliento. «Yo también me alegro de verte. Ha pasado mucho tiempo. Pero confiaba en que vieras en mí a un amigo, y no a un consejero. Sabes que así ha sido. No te hagas el ofendido conmigo». El estado de ánimo de Diego mejoró ante la promesa de una charla con su antiguo amigo. «Vamos a mi habitación, que tienes que ponerme al día. ¿Cómo van las cosas por el nido?» Una sombra casi imperceptible asomó al rostro de Asius y Diego supo que algo le preocupaba. Salieron de la cámara circular y recorrieron el pasillo apresuradamente hasta el cuarto de Diego. Asius cerró la gruesa puerta de madera y se sentó mientras su anfitrión se acercaba con una botella y 2 copas. «Tienes que probar este vino». Diego intentaba retrasar el momento de conocer la carga que arrastraba a su amigo. Unos instantes de paz, aunque fuesen en torno a una conversación sostenida por trivialidades, eran lo más adecuado. Ya habría tiempo para los problemas. «Ya que has venido hasta aquí». «Apenas tengo tiempo», dijo Asius con un gesto de preocupación, y dio un sorbo al vino. «Buena bebida. Lamento ser tan brusco, pero debo regresar antes de que noten mi ausencia». «¿No saben que has venido?» La copa de Diego se detuvo en el aire, a un palmo de su boca. «No lo comprendo. ¿Te has escapado algo parecido?» «Es algo complicado. Intentaré explicártelo, pero debes tener en cuenta que no puedo revelarte todo lo que sucede en el consejo. Es confidencial». Asius dejó la copa sobre la mesa y dejó escapar el aire con un sonido pesado. «En realidad no tengo autorización para estar aquí. Me han denegado, explícitamente, intervenir». «¿Quién te lo ha denegado?» Era una pregunta absurda. Asius era miembro del consejo, el órgano por el que se regían. Solo los 3 justos estaban por encima de él en la jerarquía. A menos que... ¿Hay noticias del viejo? «No, ninguna». Continuó en paradero desconocido. La fugaz esperanza de Diego se desvaneció enseguida. «Han sido los justos, o más bien solo uno de ellos, Ergon. Los otros 2 parecen estar siempre de acuerdo con él. Desde hace unos años es como si gobernase Ergon en solitario. Su voluntad siempre termina por imponerse». «¿Qué tiene contra ti?» Una ola de confusión estaba invadiendo la cabeza de Diego. Ergon era una gran figura, seguramente la más importante de todos ellos ahora que el viejo había desaparecido. ¿Cómo era posible que Asius tuviera problemas con él? «No es contra mí, sino contra todo aquel que difiera de su opinión. Se está volviendo autoritario». Diego captó una leve dosis de rencor en la voz de Asius. «Él no es el viejo.
Ninguno de nosotros lo es. Es el más sabio de nuestro pueblo. Diago no podía creer que Azius estuviese hablando así de uno de los justos, y menos de Ergon. De repente, no estuvo seguro de querer seguir con aquella conversación. ¿Quién mejor que él para liderarnos hasta que el viejo regrese? Si es que regresa. Azius clavó una mirada penetrante en su amigo. Venga, no pongas esa cara. ¿De verdad nunca habías considerado esa posibilidad? Mientras no sepamos más, deberíamos prepararnos para lo peor, solo por si acaso. Estás completamente loco. Diago se levantó arropado por una súbita furia. Un golpe seco precedió una pequeña lluvia de virutas de madera cuando la silla que ocupaba se estrelló contra la pared que estaba a sus espaldas. Azius permaneció impasible. No puedo creer que, Diago recordó con quién estaba hablando y se sintió avergonzado al instante. Te ruego me disculpes. No sé qué me ha pasado. No solo eres un consejero, eres mi amigo. Ni siquiera estaría con vida de no ser por ti. Es solo que, Diago se sentó en otra silla y se forzó a recordar que le debía la vida a la persona que acababa de tildar de loco. Sucedió durante la guerra. Diago estaba luchando en el tercer nivel de la ciudadela, junto con 3 custodios más. A sus espaldas una puerta de piedra, de 3 metros de altura, impedía el paso a una sala desierta. En su interior una sencilla esfera del color del hueso, con runas esculpidas por toda su superficie, descansaba sobre un pedestal de mármol de 2,5 metros de altura. Las puertas de la ciudadela obedecían los decretos de la esfera, y controlarla era, como habían descubierto demasiado tarde, el objetivo que perseguían sus enemigos. Desde los niveles superiores e inferiores les llegaba el clamor de una sangrienta batalla. El aire se había tornado muy pesado y arrastraba un penetrante olor a sangre y muerte. El miedo estaba presente en los nerviosos semblantes que rodeaban a Diago. A la mayoría les costaba aceptar que la muerte hubiera llegado a ellos de manos de sus propios hermanos. Diago contempló el amplio pasillo que se extendía ante ellos. Estaba al descubierto, ni paredes ni techo lo delimitaban, y la batalla había dejado en él su macabra estampa. Grietas de diferentes longitudes y grosores surcaban el corredor como heridas en un brazo gigante. Columnas de humo impedían ver algunos tramos, y demasiados cadáveres yacían en extrañas posturas. Pequeños ríos de sangre discurrían hasta los bordes, dispersándose en multitud de gotas que el viento arrastraba en todas direcciones. En formación, dijo Nara, la jefa de su grupo. Diago ocupó su lugar en la línea y vio los 4 rostros que se acercaban. Los conocía a todos. Y los iba a tener que matar. 4 contra 4. Apartaos de esa puerta y os dejaremos ir, gritó el primero de ellos. Nunca respondió Nara. No conseguiréis. Antes de que pudiera terminar la frase, el custodio que estaba a la izquierda de Diago, su amigo y hermano, dio un paso al frente y le cortó la cabeza a Nara con un despiadado y certero tajo de su espada. La hermosa cabeza de la persona que tanto le había enseñado a Diago rebotó contra el suelo, rodó hacia el borde y cayó al vacío. Un nuevo traidor se había desenmascarado y los 4 contra 4 se convirtieron en 2 contra 5. Diago y su compañero a duras penas resistieron la brutal embestida de sus adversarios. Retrocedieron hasta apoyar la espalda contra las pesadas puertas en un intento desesperado de evitar que les rodearan. La abrumadora superioridad numérica de sus atacantes les obligó a permanecer a la defensiva. Diago consiguió abatir a un enemigo en el preciso instante en que un grito ahogado profanó sus oídos. Un chorro de sangre caliente le salpicó y vio como el cuerpo de su compañero caía a sus pies, con el brazo derecho seccionado.
Detuvo un golpe dirigido a su cabeza y un demoledor puñetazo en el estómago le obligó a doblarse sobre las rodillas. Quiero su cabeza, dijo el que había matado a Nara por la espalda. La voz le llegó desde lejos, amortiguada por los desbocados latidos de su corazón, a pesar de que estaba solo a un paso de distancia. Los siguientes segundos fueron bastante confusos para Diego. Estaba convencido de que su final había llegado cuando algo cayó desde arriba sobre sus enemigos. Diego recibió un golpe en el hombro y cayó hacia atrás contra la puerta. Una figura se movía muy rápido ante sus ojos, el sonido de golpes y huesos rotos le rodeó y una segunda lluvia caliente se derramó sobre su cara. Cuando se limpió la sangre de los ojos con el dorso de la mano, el rostro de Asius le observaba con un gesto de preocupación. ¿Te encuentras bien, Diego? No le respondió. Se puso en pie con dificultad y vio 3 nuevos cadáveres detrás de Asius. El cuarto asaltante, el traidor que había decapitado a Nara, iba corriendo por el pasillo. Desde ese momento Diego siempre se sintió muy unido a Asius. Le admiraba por su destreza en el combate, y fue el que más se alegró cuando tras la guerra el viejo le ascendió a la categoría de consejero. Debía de haber malinterpretado sus palabras y espero de todo corazón que Asius no le tuviera en cuenta su momentánea pérdida de control. Le miró sin encontrar palabras para disculparse. No te preocupes, le dijo el consejero con mucha calma. Seguramente ha sido culpa mía. La desaparición del viejo nos ha afectado a todos y no debería volcar mis preocupaciones en ti. Al contrario. Diego se sintió aliviado al ver que su amigo no le guardaba rencor. Te debo mucho más de lo que merezco y puedes contar conmigo para lo que sea. Pero, ¿de veras piensas que el viejo no va a volver? Cuesta creerlo. No, no lo creo. Y espero que regrese cuanto antes de donde quiera que esté. La sombra en la cara de Asius se sentó y Diego se removió inquieto en su sitio. Algo que fuese capaz de preocupar de ese modo al consejero no podía ser nada bueno. Pero deberíamos prepararnos por si tarda en hacerlo. Ha sucedido algo inquietante en el nido. Un grupo de 100 menores logró llegar al umbral y 2 custodios los aniquilaron. No, no fue algo intencionado. Pensaron que nuestro antiguo enemigo había regresado y obraron en consecuencia. Pero ¿cómo es posible que los menores viajen a nuestro plano? Es algo inverosímil. Diego se obligó a no perder el control de nuevo. ¿Acaso tienen viajeros? No está muy claro aún, pero, según parece, los menores no sabían a dónde iban. Simplemente encontraron un portal y lo cruzaron. La pregunta es cómo pudieron hacerlo sin un viajero. Algunos creen que la onda dejó ese portal abierto. Es imposible cruzar la niebla sin un viajero, y es imposible que los menores cuenten con un viajero entre ellos. Solo un inmortal puede serlo. Por no hablar del problema con la luz. Pero tú no crees en la explicación de que la onda dejó abierto el portal. Diego leyó la duda en su rostro. Dime, ¿qué crees que ocurrió? Creo que al menos Asius hablaba muy despacio ahora. Con esfuerzo deberíamos considerar que un viajero del enemigo les hubiera abierto el portal. Es solo una conjetura, pero es lo más lógico. ¿Me estás dejando de piedra, amigo?, dijo Diego con dificultades para asimilar las sorprendentes noticias. Supongamos por un momento que llevas razón. ¿Con qué propósito enviaría el enemigo a 100 menores? Solo ha servido para alertarnos de una brecha en la niebla. Reconozco que el motivo se me escapa. Quizás era solo una prueba, o algo les salió mal. La verdad es que no lo sé. Pero aquí es donde empiezan los problemas con Ergon. No creo que sea acertado esperar a ver qué están tramando nuestros antiguos enemigos, pues sabemos muy bien de qué son capaces. Están encerrados, Asius. Tus temores son excesivos.
De veras. Si los menores pudieron llegar a nuestro plano, ¿por qué no podrían hacerlo ellos? La onda tiene que haber afectado a los tres planos por igual. No tiene sentido que solo nos afecte a nosotros y a los menores. Aún así, perdieron la guerra, insistió Diago. No lo intentarán de nuevo. Eso es lo que dice Ergon. Nos tiene atados de pies y manos con la política de no interferir con los menores. Creo que deberíamos hacer algo más que observar aquí abajo. Asius lanzó una sutil mirada sobre Diago. No, no, no. ¿Me estás pidiendo que desobedezca una orden del Consejo? Yo tampoco puedo interferir, salvo para capturar a Raven. Tú puedes averiguar qué saben los menores del portal, si lo han descubierto ellos solos, o si el enemigo se lo ha mostrado. Mis órdenes son tajantes y eso va en contra de las mismas. Lo sabes perfectamente. Ni siquiera le permito a Vince proseguir la búsqueda de Green, e imagino que estás al corriente de lo que sentía por ella. Asius asintió. Lo estoy. Supongo que sigue sin haber ni rastro de ella. No la he buscado, si te soy sincero. Me ciñó a las órdenes del Consejo, lo que implica, no te lo pediría de haber otra opción. Yo estoy luchando con Ergon para que me permita sellar nuestro plano contra todo el que no sea uno de los nuestros y para que me deje probar las defensas de la ciudadela. Necesito que tú averigües si los menores tienen algo que ver con el enemigo. Piénsalo bien. Si Ergon y tú estéis en lo cierto, solo habrás perdido un poco de tiempo, pero si yo tengo razón, Diago reflexionó sobre la propuesta. Por una parte, las palabras de Asius estaban cargadas de lógica y verdaderamente quería ayudarle por su amistad. Pero implicaba desobedecer una orden directa del Consejo, en el cual Diago confiaba firmemente. Lo intentaré, aunque no te garantizo nada, concedió Diago. Lo hago por ti. Espero tu apoyo si algo sale mal. Lo tendrás, puedes estar seguro, dijo Asius, satisfecho. Ahora, el segundo punto que me ha traído hasta aquí. ¿Cómo va la captura de Raven? El semblante de Diago decayó ligeramente al relatarle a Asius todos los detalles de la persecución. Pasó por el amargo trago de admitir que había fracasado y que la muerte había reclamado a uno de los suyos. El rostro del consejero se encogió al escuchar que Edmond había muerto. Lamente su muerte. Le rendiremos los honores que se merece, aseguró Asius en tono solemne. Atraparemos a Raven muy pronto, lo prometo, dijo Diago con gran determinación. No volverá a sorprendernos ahora que sabemos de lo que es capaz. ¿Cómo lo encontrarás? Sabemos que está en Londres. Antes o después recurrirá a sus extraordinarias facultades y le detectaremos. No hay otro modo sin interferir directamente en los asuntos de los menores. Él también puede sentir nuestra presencia. Así es como ha escapado durante tanto tiempo. Pero tal vez, ¿recuerdas lo cerca que estuvisteis hace unos años? Si no recuerdo mal, un corredor le sorprendió y Raven no lo detectó. Diago rememoró la ocasión que Asius mencionaba. Habían pensado que iba a ser la misión más sencilla imaginable. El corredor le había sujetado por las manos, confiado, y entonces habían descubierto que Raven no era como los demás. Se sacudió al corredor de encima y se esfumó con una rapidez de movimientos que jamás habían visto en un mortal. Si consigues que un corredor le encadene pies y manos, no podrá escapar. No creo que unos simples grilletes le detengan. A Diago la sugerencia le pareció impropia de alguien con la inteligencia de Asius. Sintió ganas de decirle que no sabía de lo que Raven era capaz, del mismo modo que Vince le había restregado el que llevaba poco tiempo entre los menores. Intentó en vano no sonar arrogante. Le he visto fundir cosas más grandes y resistentes. No me refiero a unas cadenas de las que utilizan los menores,
sino de las que utilizamos nosotros, dijo Asius como si fuese evidente. ¿Conoces a alguien capaz de romperlas? Si nosotros no podemos, él tampoco podrá. Sí, ya veo. Un corredor, unas cadenas. Una sospecha empezó a cobrar forma en la mente de Diago. Sin duda dos buenas sugerencias, pareces saber bastante de Raven. Diago no pudo contenerse. Los consejeros sabéis quién es Raven o qué la hace especial, ¿no es así? Asius no respondió, pero su expresión de culpabilidad fue imposible de pasar por alto. Tienes que decirme lo que sepas de él. Edmund ha muerto y no estoy dispuesto a perder a otro. Deberías habernos advertido contra Raven. ¿Tiene algo que ver con la onda? No puedo decirte nada más, se disculpó Asius. El consejo ha clasificado toda la información acerca de Raven. Te he contado cuanto he podido, pero debes saber que su captura es prioritaria y que el consejo revelará la razón cuando llegue el momento. La furia asaltó a Diago. Las palabras de Vince quejándose del consejo acudieron a su cabeza y una vez más se sintió como creía que se había sentido él. Estaba mucho más que claro que Raven jugaba un papel de la mayor relevancia en todo aquello, ya que el consejo no cubría información bajo el manto de lo confidencial sin un buen motivo. Debía estar vinculado con la onda de alguna manera. ¿Estaría también relacionado con la desaparición del viejo? No era probable. Poco a poco, reconoció la sensación de estar lidiando con asuntos por encima de su rango y comprensión. La ira fue abandonándole y la confianza en sus superiores le invadió como un calor reconfortante que se extendía por todo su ser. Llevaría a Raven ante el consejo y ellos sabrían qué hacer con él. La puerta de la habitación se abrió de improviso y Vince entró como una exhalación. Diago. Tienes que ver esto, se quedó perplejo al ver a Asius. Su respiración estaba algo acelerada. No sabía que estabas ocupado, se disculpó. No te preocupes, Vince. Soy Asius, y ya habíamos terminado. Un placer estar con alguien del consejo, dijo Vince para demostrar que le había reconocido. ¿Qué era eso tan urgente? Preguntó Diago, intrigado. Es sobre Raven. Creo que sé cómo localizarlo. Tenéis que venir a ver esto. Siguieron a Vince hasta la sala circular en la que descansaba el cuerpo de Edmund. La agitación hizo presa de Diago. Si de veras daban con un método para localizar a Raven, podría enmendar sus antiguos fracasos antes de lo previsto, incluso determinar el mejor momento para apresarle en lugar de resignarse a una prolongada espera hasta que Raven cometiera un error. Asius caminaba en silencio, muy atento a Vince. Resultaba evidente que también había sentido el dulce mordisco de la curiosidad. Estaba preparando a Edmund para su traslado, explicó Vince. Se arrodilló ante el cuerpo de Edmund y alzó su mano derecha con la palma extendida hacia arriba. El cristal que lo cubría estaba sobre el suelo, a un lado. No entiendo cómo se me pasó este detalle. Supongo que el dolor nublaba mis sentidos, dijo con la voz entrecortada. Fijaos atentamente en su mano. Asius y Diago se inclinaron sobre la mano de Edmund hasta que sus cabezas casi chocaron entre sí. Unas líneas muy suaves, apenas perceptibles, surcaban la blanquecina palma. Bajo un minucioso escrutinio, Diago apreció cómo deformaban ligeramente los pliegues naturales de la piel allí donde se cruzaban. Requirió unos segundos más, pero al finalizar su examen Diago creyó entender lo que Vince intentaba mostrarles. Podría ser, dijo Diago, ensimismado. Una runa, terminó Asius. Creo que Edmund consiguió marcar ese bastardo. Podremos rastrear a Raven y dar con él, y todo será gracias a Edmund, dijo Vince aferrándose a la idea de que su amigo no había muerto en vano. ¿Lo has comprobado ya? Preguntó Diago. Aún no, para eso fui a buscarte.
Me figuraba que te gustaría estar presente. Pues comprobémoslo ahora mismo. Vince chasqueó los dedos de su mano y una llama verde azulada brotó del extremo de su dedo índice. Se inclinó y deslizó su ardiente dedo sobre el suelo, empleando una extensión rectangular del tamaño de una mesa de billar. El dedo se desplazaba con soltura dejando una estela de llamas a su paso. Diago aguardó pacientemente mientras los llameantes trazos se fundían unos con otros, dando vida al símbolo que figuraba en la palma de la mano del difunto. Ahora sabremos si Edmond lo consiguió, dijo Vince tras repasar desde varios ángulos la runa que ardía ante él. Vince cerró los ojos y alargó el brazo. Su frente se arrugó bajo el esfuerzo al tiempo que sus dedos adoptaban diversas posiciones. Pasaron unos segundos interminables y una llama de 1,5 metros de altura surgió del aire, un palmo por encima del verde azulado signo del suelo. Sus dedos se contrajeron en un nuevo gesto y otra llama se unió a la primera. El fuego fue aumentando. Al terminar, una silenciosa hoguera flotaba sobre la totalidad de la runa, cuya ondulante luz se reflejaba sobre sus rostros. Las llamas empezaron a bailar mezclándose entre ellas para luego dividirse en formas diferentes. Giraron, se retorcieron, se encogieron y aumentaron hasta que empezaron a crear figuras. Poco a poco el fuego fue ofreciendo la sinuosa imagen, compuesta de tonos que iban exclusivamente desde el amarillo al rojo, de una persona tumbada boca arriba. Su rostro ganaba definición a medida que las llamas dejaban de oscilar de un lado a otro. Es Raven, dijo Vince abriendo los ojos. Muy pronto Diego estuvo de acuerdo con él, conforme los rasgos faciales se hacían más evidentes, en especial la enorme nariz. El fuego siguió moldeándose a sí mismo y pronto todos los detalles fueron perfectamente obvios. Está en una ambulancia, explicó Diego. Gordon lo llevará a un hospital, imagino. Ya es nuestro. ¿Ese objeto que está tirado en el suelo, es lo que yo creo?, preguntó Asius. Es el arma de Edmund, confirmó Diego. Por eso Vince no la encontró. La cogieron los menores cuando bajaron a por Raven. No sabrán emplearla, ni siquiera sabrán qué es. Bien, está claro que le podéis localizar, asintió Asius. Escoged bien el momento y recuerda lo que te comenté de los corredores y las cadenas, le dijo Diego. Tampoco tardéis demasiado. ¿Quién sabe si será capaz de borrarse la runa? Descuida, dijo Diego con gran seguridad. Esta vez Raven no escapará. Vince no le oyó cuando Diego le ordenó ponerse en marcha con los preparativos. Siguió con la mirada perdida en el fuego y los labios curvados en una sonrisa afilada.